Vamos a leer el versículo 6 hasta el versículo 16. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y leemos esta porción en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 16. Saludamos a las personas que también nos están viendo a través de del video de nuestra página www.cfeprimavera.org. Dice la Escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu de los hombres que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y quiero que meditemos en esta hermosa noche acerca de la visión del Espíritu, visión espiritual, de tal manera que podamos entender lo que el Espíritu tiene para este tiempo. Dice la Escritura en el verso 14: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Qué bueno que podamos abrir nuestros ojos y ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Dios ha prometido grandes cosas para nuestra vida. Él ha dicho y lo ha de cumplir. Si aún no ha llegado lo que el Señor te ha dicho que tiene para ti, no se preocupe, hermano. Dios va a dar bendición abundante a cada uno. Dios es fiel. Él tiene grandes cosas para nuestra vida, pero es necesario que empecemos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Son hermosas maravillas o grandes maravillas. El Espíritu Santo es el autor de la visión. Por medio del Espíritu Santo podemos ver. Dice la Escritura que pero cuando venga el Espíritu de verdad, la Escritura lo expresa en San Juan capítulo 14, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué bueno entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La visión espiritual es la visión del reino y la visión donde el Señor se encarga que su reino crezca para bendición de nuestras vidas. De tal manera que el reino de Dios está en medio nuestro. Y si habitamos en las bendiciones del reino, vamos a tener lo que Dios quiere
y lo que cada uno de nosotros en Dios queramos tener. El celo de Jehová hará crecer el reino, dice la Escritura. Esta expresión de crecimiento del reino de Dios, es decir, sus hijos, sus hijas y todos los que le aman, los que se añaden a su iglesia, tendrán que tener características conforme a su propósito, conforme al propósito de Dios. Hoy vemos mucha gente posiblemente que llegan a la vida cristiana, posiblemente guiados por sus emociones, posiblemente porque alguien le dice, mira, haga lo que usted va a obtener muchas cosas, y por sus emociones y sentimientos dan ese paso, pero por la apariencia, por su falta de la santidad, y no por la santidad en sí, sino por su apariencia, muchos se dan cuenta que definitivamente hay mucha emoción. Dios no quiere un pueblo emocional. Dios quiere un pueblo que pueda entender lo que Él quiere para este tiempo. Dios quiere que su reino esté conformado por gente comprometida. No porque posiblemente alguien me dijo que iba a pasar algo en mi vida y que iba a obtener muchas cosas. Y posiblemente algo puede ocurrir al comienzo. Pero es importante que entendamos que la vida cristiana se constituye también en una vida de obediencia, y necesitamos vivir conforme los parámetros que Dios ha establecido para que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. De tal manera que es necesario amar la vida cristiana, la vida de santidad y la vida de verdad, una vida caracterizada por buenos resultados, porque el Señor exige resultados. Y esto dice la Escritura: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. San Juan capítulo 15, versículo 18. En eso glorificamos a nuestro Padre Celestial, en que seamos los discípulos del Señor y podamos llevar el fruto que el Señor quiere que llevemos, que es mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Ese es el resultado de la santidad. Ese es el resultado de una vida cristiana de verdad, de una vida comprometida delante del Señor. No por el hecho de ser una persona almática, que esté siempre deseosa de tener muchas cosas, emociones en derredor nuestro, sino que podamos, hermanos, vivir una vida comprometida para que el Señor definitivamente empiece a fluir. Ahora, ¿qué significa fruto? Fruto significa cumplir la visión. Si cumplimos la visión, hay fruto. El amor del Padre es manifestado por el Espíritu Santo. En este tiempo, Él manifiesta y extiende su reino en medio de la esterilidad, podríamos decir. Él sigue avanzando. Hay muchas vidas que no se han querido comprometer, muchas personas, con Dios, porque dicen, yo no quiero comprometerme. Y hay esterilidad, de tal manera que a pesar de todo, Dios quiere que sus hijos empiecen a dar fruto para bendición, que acepten su llamado, que ese llamado es el llamado de gozo. La Escritura dice en Isaías 54, Isaías capítulo 54, podemos leerlo, versículo 1, y quiero leerlo conforme la palabra, y vamos a leer el versículo hasta el versículo 3. Dice la Escritura: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te expandirás a la mano derecha y a la mano izquierda,
y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Vea que esta palabra fue dada para el pueblo de Israel, para una nación. Hoy esta palabra está dada para tu vida y mi vida. Somos el pueblo de Dios, de tal manera que es necesario que entendamos que podemos regocijarnos. Posiblemente muchos dicen estamos escasos de muchas cosas, de muchos beneficios, pero mi hermano querido, Dios es el Rey y Él reina y Él está queriendo bendecir a sus hijos. Y dice la Escritura, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canciones y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que de la casada. Y luego nos lleva a una acción de bendición. Ensancha el sitio de tu tienda. Oh hermano, avancemos en una visión mayor, que podamos ver que Dios está con nosotros para ayudarnos. No tema, mi hermano, porque el Señor estará contigo para darte provisión. Es necesario que podamos abrir nuestros ojos espirituales y poder contemplar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si el Señor te dijo que te iba a dar bendición, de tal manera el Señor va a dar bendición. Ustedes recuerdan la historia de Job. Job era un hombre que estaba en tremenda aflicción. Para Job era difícil empezar a ver bendición cuando ya lo había perdido todo, pero él se aferró de las promesas del Señor. Y terminando el capítulo, dice la Escritura cómo el Señor bendijo a Job 7 veces más de lo que tenía antes, porque él permaneció confiando en el Señor. Cuando su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, dijo, no, yo sé que mi Redentor vive y al final veré lo que Dios tiene para mi vida. Y expresa entonces al final del capítulo, de los últimos capítulos en el libro de Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No solo los verdaderos creyentes poseen la visión espiritual. Si Cristo, hermano, vive en nosotros, nosotros también viviremos en Él. Y si vivimos en Él, en el Espíritu Santo, el autor de la visión, entonces podemos ver lo que Él quiere que veamos para bendición de nuestras vidas. Muchas veces queremos materializar todo, pero el Señor, hermano, nos dará grandes cosas, nos dará sabiduría, inteligencia, conocimiento, para que podamos avanzar de tal manera que Él nos ayuda en todas las labores, en la labor en el reino de Dios, y dará fruto, y daremos fruto, cada uno en particular, conforme a la capacidad que Dios repartió a cada uno. Dios nos da capacidades para que avancemos, porque somos, dice la Escritura, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Si podemos escuchar o hemos leído la historia de la semilla en el libro de San Marcos, capítulo 4 en adelante, habla de la historia de la semilla. Él dijo, el reino de Dios es como un hombre que esparce la semilla en la tierra. El hombre descansa en la noche y se levanta durante el día, y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma, pero primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano, dice la Escritura, está maduro, el hombre lo recoge, y finalmente el hombre lo recoge porque es tiempo ya de cosecha, El fruto significa entonces cumplir la visión, porque Dios quiere que cada creyente crezca para bendición. Dios quiere que tú crezcas
que tú crezcas para bendición, que cada uno de nosotros crezcamos para bendición. Así como el proceso en la historia de la semilla que nos habla el Señor Jesucristo, así nosotros crecemos y desarrollamos nuestra vida para que podamos avanzar conforme su propósito. La semilla, en esta expresión del Señor, es colocada en la tierra. La tierra ofrece todos los nutrientes para que esa semilla se desarrolle. Luego es un tallo, dice la Escritura. Luego una espiga y finalmente el grano que llena esa espiga. Cuando nos detenemos en esta historia de la semilla, igualmente debemos comprender que el fruto en nuestra vida se logra por un proceso normal. Vamos a ver fruto, pero necesitamos mantener una vida en progreso, una vida llena de bendición para que la gloria de Dios se desarrolle en nosotros. Por el desarrollo entonces del propósito de Dios que ha preparado de antemano para los que andan en sus caminos. Si permanecemos en Él, la bendición de Dios llegará a nuestra vida. Nuestro fruto, mi hermano, no es luchar para convencer a otros, posiblemente por medio de vanas palabras. Nuestro fruto es vivir la vida que agrada a Dios. Qué bueno agradar a Dios y que de esta manera muchos puedan ver nuestro testimonio y decidan tomar el propósito de Dios para sus vidas conforme nuestro buen fruto. Que nuestro buen fruto entonces produzca bendición en nuestras vidas, porque la gloria de Dios se manifiesta en nosotros y eso hace que otros también puedan avanzar para la gloria de Dios. Pero qué importante es la pureza de corazón. La pureza de corazón es esencial para la visión espiritual. Si no hay un corazón puro, no podemos tener una visión espiritual. Será una visión humana, una visión conforme nuestra naturaleza, conforme nuestros deseos. Pero cuando hay pureza de corazón, nos damos cuenta que podemos ver lo que el Espíritu Santo nos está señalando. La Escritura dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y qué bueno poder ver a Dios. Cuando estamos en nuestra naturaleza, mi hermano, pensamos que lo que Dios hace no es propicio para nuestras vidas, que no es lo mejor para nuestras vidas. Pero hermano, cuando estamos viviendo una vida con un corazón puro, entonces estamos viviendo una vida espiritual y nos damos cuenta que aunque posiblemente vengan circunstancias difíciles, hermanos, vamos a entender lo que Dios está desarrollando en nosotros. Amén. Por eso avancemos en la vida espiritual. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la expresión más clara para comprender la visión espiritual. Por eso Job pudo decir: mas ahora mis ojos te ven. Antes te veía de oídas. ¿Qué había transcurrido? Había venido mucha dificultad. Tenía muchas dificultades con sus amigos, con lo que podía murmurar de él, y su espíritu se afligía. Pero el Señor había dado promesas, y cuando él descansó en Dios, pudo ver y decir: mas ahora mis ojos te ven. Muchos no saben a dónde van en la vida espiritual, porque no han comprendido ni entendido el propósito de Dios para sus vidas, para que el Señor haga y desarrolle lo que Él tiene. Cuando el Señor Jesucristo estaba indicando a sus discípulos el camino, les dijo: me voy, pero vendrá el Consolador, Él guiará a toda verdad. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y dice en la versión del Dios, una versión de la palabra de Dios, que es la versión palabra de Dios hoy,
dice, le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. Y expresa, el consejero es el Espíritu de verdad. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Ese es el Espíritu que está en nosotros, para bendición. Está en San Juan capítulo 14. Para tener entonces visión espiritual es necesario andar como el Señor nos dejó ejemplo de vida, vivir en santidad, mantener pureza en el corazón, comprender igualmente que Dios es celoso y no comparte con el hombre la mediocridad. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas a medias, ni nos estemos disculpando. Muchas disculpas son basadas en nuestra falta de deseo de buscarle al Señor como Él quiere. Y decimos disculpas y inventamos disculpas. El Señor quiere que le busquemos en espíritu y en verdad, que le sirvamos en espíritu y en verdad. Y esas disculpas, mis hermanos, hacen que realmente por falta de deseo, por falta de nuestro deseo realmente, entonces no venga la bendición de Dios. Quitemos toda disculpa de nuestra vida. Busquémosle en sinceridad y en santidad para que podamos avanzar, porque los limpios de corazón nunca tendrán disculpas para acercarse cada día más al Padre. Los limpios del corazón nunca se disculparán en tantas cosas que el hombre ha diseñado para refugiarse. Que es que me falta esto, que es que tengo esto, que es que tengo muchos compromisos con fulano, con sultano por mi trabajo. Hay muchas disculpas y eso hace que, hermanos, estemos perdiendo el deleitarnos en el Señor. Dice la Escritura, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16. Capítulo 11. Pero en el contexto anterior dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Cómo hemos entonces de avanzar en el camino de la vida cristiana si no podemos ver las sendas del Maestro? Necesitamos empezar a ver las sendas de bendición. Hay muchas sendas para nuestra vida. Y aunque posiblemente algunas sendas no son tan claras, podemos entender lo que dice la canción hermosa que dice, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de manera que no podemos entender. Él te guiará, a tu lado estará, amor y fuerza te dará, un camino hará donde no lo hay. Circunstancias, situaciones que dicen aquí ya todo se acabó, aquí ya hay como una calle sin salida, como un callejón sin salida, pero Él dice, pongan sus ojos en mí, el autor y consumador de la fe, y hoy en Cristo podemos andar por fe y no por vista. Así que, hermano, empiece a disfrutar de una visión espiritual para que su vida esté cimentada en la fe. Que no andemos por vista, sino por la fe. Porque el que nos hizo, que es Dios, nos ha dado las arras de su Espíritu. Y entonces veamos cuál es la visión de la fe. Debemos utilizar, hermanos, el telescopio de la fe. La visión espiritual hace que podamos realizar grandes decisiones por nuestra vida y que podamos avanzar para que cada día podamos sentir la bendición de estar en triunfo, podríamos decirlo, en el éxito que Dios quiere para nuestras vidas. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27 dice, por la fe. Este es el capítulo de la fe, Hebreos,
capítulo 11. Usted puede leer conmigo del capítulo 11, versículo 24 al 27. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Dice: teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo podía ver el galardón? Porque tenía una visión espiritual. Sabía que Dios tenía grandes cosas para él. Dice la Escritura: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Podemos ver al Señor, que está siempre obrando a favor de cada uno de nosotros, para bendición de nuestra vida. Podemos comprender la grandeza de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios abre nuestra visión espiritual por medio de cada historia, por medio de cada historia de vida, por medio de las parábolas que expresa el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo expresa en San Marcos capítulo 4, dice, Jesús dijo que puedo comprar el reino de Dios, en la versión traducción Dios habla hoy, es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, cuando se siembra, pero cuando ya está sembrada, la semilla de mostaza se convierte en la planta más grande del jardín. Entonces, cuando la semilla está puesta en la tierra, no podemos ver su desarrollo. No lo podemos ver, pero sabemos que está creciendo y germinando. La visión de fe hace que podamos comprender que la palabra de Dios es hermosa para cada uno de nosotros y se desarrolla y crece en nosotros en la medida que tenemos tiempos de intimidad con Dios, en la medida que participamos de ese tiempo de devocional, de estar con el Señor para bendición. El cristiano se fortalece, mis hermanos, cuando empezamos a avanzar en los propósitos de Dios, y nuestra vida se fortalecerá como una raíz para poder tener buenos frutos. Y necesitamos dar buenos frutos. Hay algo que leía con el bambú japonés. Ustedes pueden luego buscar la historia del bambú japonés, si lo quieren ver en internet, para que la lean con más detalle. Se siembra la semilla, se abona y se ocupa constantemente de hacer otras cosas. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable a través de esta semilla. En realidad no se ve resultados durante los primeros, escuche esto, durante los primeros 7 años. Usted dice, esta tierra se llenó de pasto, no pasó nada, perdí la siembra. Pero a partir del 7º año, cuando ya termina el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece, escuche, más de 30 metros en 6 meses. Después de que durante 7 años usted no había visto nada, posiblemente decía, este terreno me resultó infértil, pero después de 7 años, esa planta de bambú japonés, en solo 6 semanas, la planta crece más de 30 metros. Tardó tan solo 6 semanas en crecer. Podíamos pensar, 6 semanas, en solo 6 semanas creció. No fueron solo 6 semanas. La verdad es que tomó 7 años para poder desarrollarse y 6 semanas, o sea, para poder ser fuerte, y 6 semanas
para desarrollarse. La visión espiritual entonces nos lleva a comprender el tiempo de Dios, ya que el crecimiento del cristiano verdadero está en la intimidad con Dios, en el secreto con Dios. Avancemos, porque Dios quiere bendición para nuestras vidas. Posiblemente ya han transcurrido un tiempo y el Señor quiere y te está diciendo, ya es tiempo de avanzar. Y tú vas a crecer en lo que no ha crecido durante este tiempo de la segunda década del año, lo vas a desarrollar en tan solo unos meses, porque ese es el propósito de Dios. Dios va a traer bendición a tu vida, traerá provisión a tu casa y verás la gloria de Dios, porque los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Creamos lo que el Señor hace con nosotros. Oh, hermanos, la historia de esa planta de bambú la usan para soportar mucho peso y tan solo crece, o sea, se ve su crecimiento, su desarrollo en 6 semanas, pero realmente fueron 7 años de formación. Podríamos pensar que si uno se queda viendo esa planta de bambú crecer, va creciendo. Mira, allá hay unos, ¿cómo se llama? Jarrones de ese bambú, donde se depositan esos. Allá está. Esa planta crece tan solo en el Japón en 6 semanas y es tan fuerte que puede soportar como una barra, como una columna de acero. Puede soportar. Es muy fuerte. Dios quiere dar bendición a tu vida. Mantengamos una visión espiritual para que podamos ver la gloria de Dios en este tiempo. Yo sé que mi Redentor vive y Dios traerá crecimiento a tu vida, a tu hogar, a nuestra congregación, como nunca antes lo habíamos visto. El Señor traerá bendición, porque el Señor escucha la oración de sus siervos y de sus siervas. Dígale al hermano que está ahí al lado, no te canses de interceder, no te canses de hacer lo que estás haciendo, porque Dios traerá la bendición de un buen fruto. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta meditación. Yo te animo, mi hermano, a que avancemos. Este día miércoles es un tiempo para que juntos demos gloria a Dios. Y qué bueno es que lo hagamos juntos. Coloquemos una muralla de protección. Hagámoslo. Yo le invito a algunos hermanos que no estuvieron el domingo que escuchen el mensaje del domingo. Es tremendamente, me ha impactado. Digo, Señor, necesito cada día afianzarme en ti y poder comprender que vienen cosas hermosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. No dejemos de amar a Dios, amémoslo con todo nuestro corazón, porque eso traerá pureza a nuestro corazón, y la pureza del corazón es la que trae buenos frutos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que espada de 2 filos. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos en ti. Disfrutamos de tu palabra, que podamos tener esa visión espiritual para poder, Señor, sentir tu gloria y disfrutar de tantas cosas preciosas que tú tienes para este tiempo, para tu iglesia. Gracias, Señor, porque aunque muchos nos han dicho estéril, Señor, veremos la provisión y la gloria de Dios. Veremos, Señor, cómo la gloria tuya resplandece en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú, Dios, traerás vida a tu iglesia, a cada hogar aquí presente, a cada hogar aquí representado, a cada varón aquí presente, a cada mujer, a cada persona, Señor. Tú traerás gloria y tu gloria se verá
porque donde está el Espíritu de Dios hay bendición, hay libertad, hay paz, hay gozo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Damos gloria a Dios. El Señor se ha glorificado en esta hora. Qué bendición. Bueno, definitivamente la palabra es: no vamos para atrás, sino vamos avanzando, ¿no? Y decía el pastor sobre el bambú, y usted va a las edificaciones así que en tierra caliente, y muchas de las casas que están construidas